Hola, ¿qué tal? Dije que hoy iba a comenzar de manera diferente y nuevamente dije, hola, ¿qué tal? Así es que, ¿qué tal? Hola. Hoy sí voy a decir la fecha, hoy es 4 de junio del año 2024. El domingo pasado, 2 de junio, tuvimos elecciones federales y locales y tuve la oportunidad de ser presidente de casilla. Empezamos a las 7 de la mañana, salimos ahí a las 2 de la mañana del día siguiente y el lunes 3 de junio me desperté y lo primero que hice fue buscar noticias de lo que había sucedido en la jornada y fue muy interesante. La verdad es que me siento un poco desconcertado por los resultados, tratando de hacer un análisis, ¿no? De una manera de manera objetiva y de manera subjetiva también, es parte de ello. Y he tenido oportunidad de escuchar y de ver diferentes opiniones de diferentes personas en la red de redes, en la supercarretera de la información. Y entonces me gustaría compartir algunas ideas en esta mañana de 4 de junio. El detonante fue 2 de junio y comenzaría diciendo, o continúo diciendo, que hoy en mis caminos por el laberinto la ruta está trazada perfectamente. Me da risa porque cuando digo la senda está trazada, inmediatamente viene a mí la parte complementaria, ¿no? La senda está trazada, nos la marcó el Che. Tal vez ustedes saben, o seguramente saben, que yo realicé mi maestría y mi doctorado en la Universidad de La Habana, con grandes maestros, grandes pensadores, y además el sustento teórico fue con autores europeos, básicamente, con los cuales me siento además muy identificado. Y de esa experiencia académica, científica y personal en Cuba tengo grandes, magníficos y maravillosos recuerdos por esa calidez que tiene la gente de Cuba, la familia de Cuba. Y bueno, es una manera de participarles las ideas del día de hoy, porque hay una serie de circunstancias y bueno, lo de Cuba viene a colación de la senda está trazada. Hoy en mis caminos por el laberinto no voy investigando a ver qué camino, qué ruta va surgiendo. De hecho, si ustedes ven, no traigo un libro en la mano, pero lo tengo aquí a un lado y tiene que ver. No hay que perder las buenas costumbres y tener un libro siempre cerca es una magnífica y maravillosa costumbre que aprendí precisamente en la Universidad de Louvain-la-Neuve en Bélgica, y después también en España tuve la oportunidad de verlo con gente de la Universidad Complutense, por ejemplo, y bueno, la Universidad de La Habana siempre. Y bueno, este es el libro que participó de esta excursión, La hermenéutica del sujeto, de Michel Foucault. Y claro, vamos a escuchar hablar, y voy a hablar levemente de Michel Foucault. El día de hoy pienso que este capítulo sea más breve, y bueno, para ello tengo aquí mi anotación en el teléfono celular. Se ve más bien el reflejo de la ventana, pero bueno, con esto se alcanzan a dar una idea. Traté de dibujar algunas ideas en el laberinto y después le envié esta foto a mi gran amigo y compañero de muchas experiencias, José Abel Núñez, y solamente le mandé la foto y dice, el pizarrón, porque bueno, Abel tuve oportunidad de conocerlo en la Universidad de La Salle, Bajío, y después tuve la oportunidad de acompañarlo en su proceso de la tesis de licenciatura, y bueno, después nos hicimos grandes amigos y seguimos, ¿no? Hasta el día de hoy temprano comunicándonos. Bueno, el detonante, les decía, fue 2 de junio y para ello formulé algunas preguntas que tienen que ver con lo que yo pretendí, un enunciado desde una perspectiva existencialista, luego una perspectiva humanista y luego una perspectiva psicoanalítica.
Sé que podemos estar de acuerdo o podemos disentir, eso es parte de la experiencia, del diálogo, del debate, ¿sí? Y a partir de estas tres posturas disciplinarias, construir un camino que nos conduce hacia algunas preguntas finales que voy a enunciar ahora, aunque no sea el final. La primera de ellas es, ¿nos conocemos los mexicanos? Me parece que es una pregunta pertinente, siempre. Y ahora es un buen momento histórico para planteárnosla nuevamente. ¿Nos conocemos los mexicanos? La segunda pregunta es, ¿qué diría Octavio Paz hoy y con lo que ha sucedido? Y sería muy interesante, imagínense que tuviéramos la oportunidad de platicar con don Octavio. Ya en otro episodio de Mis Caminos por el Laberinto platiqué de un encuentro que tuve con él en la playa de Albufereta, en Alicante, en España, en alguna ocasión. Empezamos a platicar y bueno, qué pena que lo confundí con Juan José Arriola, pero eso fue algo, en realidad fue una broma que quise hacerle a don Octavio Paz. La siguiente pregunta es, ¿tú te conoces? Y una más, ¿yo me conozco? Entonces tenemos 4 preguntas. ¿Se conocen los mexicanos? ¿Qué diría Octavio Paz de lo que sucedió el 2 de junio y de lo que está sucediendo? La tercera es, ¿tú te conoces? Y la cuarta es, ¿yo me conozco? Esto nos lleva en un abanico que va desde los aspectos de la nacionalidad, la identidad, la construcción nacional, hasta los aspectos del sujeto, la persona, el individuo. Les decía el domingo pasado en la casilla de las personas, me muestra por favor sus pulgares, y me hacían así. Bueno, aquí está todavía la muestra de que participé en este proceso también. Y para plantear estas preguntas hubo un camino previo. El primero de ellos empezó con este libro de la hermenéutica del sujeto de Michel Foucault, y es que plantea que en el oráculo de Delfos en Grecia, cuando uno llega o llegaba a consultar, lo que veía ahí es una inscripción en el frontispicio que decía Epimeleia eatum. A ver otra vez, Epimeleia atum, que significa conócete a ti mismo. Cuando uno iba al oráculo de Delfos para preguntar sobre su futuro, sobre su destino, le decían los sacerdotes a la entrada que si ya llevaba formulada su pregunta. Fíjense qué interesante, ¿no? Uno va a preguntar por su destino, por su futuro, y te plantean, ¿y ya sabes cuál es la pregunta que quieres formular? Entonces no lo dejamos abierto de una manera abstracta, incomprensible, sino que tenemos una duda, una cuestión que queremos conocer y la planteamos. A partir de esa pregunta es que viene la respuesta. Por eso me parece que a partir de ahí se podría desarrollar qué sucede. Conócete a ti mismo. ¿Te conoces a ti mismo? Y entonces desde una perspectiva existencialista sería muy interesante plantearnos la reflexión de carácter filosófico. Y aquí hablaba de 2 personajes que tomé por sus características de vida, por la relativa proximidad, puesto que son del siglo XX, y son Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. Hay una película que se llama Los amantes del café Fiore, se las recomiendo ampliamente, es una muy buena producción y nos permite ver cómo fue su vida a partir del momento en que se conocen en la Universidad de París y cómo se va desarrollando, ¿no? También aparece en la película Albert Camus, por ejemplo, autor del extranjero, y yo creo que vale la pena verla. Eso en la primera perspectiva. La segunda, desde el humanismo, hablábamos del libro de El hombre en búsqueda de sentido de Viktor Frankl, y creo que también es una oportunidad interesante para reflexionar sobre el ser mismo y sus circunstancias, lo cual me hizo pensar en este momento en José Ortega y Gasset, filósofo español, que decía: yo soy yo y mis circunstancias. Y pues bueno, cómo nosotros buscamos la felicidad, y me pregunto, y me preguntaba y me preguntaré si los mexicanos el 2 de junio estábamos buscando nuestra felicidad como país,
y como sujetos, como personas, ¿qué es lo que sucedió? Hay muchas preguntas que tal vez nunca se van a responder, tal vez sí. No podemos establecerlo en este momento. Y la tercera perspectiva tiene que ver con lo psicoanalítico. Entonces tenemos un existencialismo, un humanismo y un psicoanálisis. Y en el psicoanálisis está la cuestión del yo, del super yo y del ello. Y entonces lo planteo nuevamente al nos conocemos los mexicanos y preguntarnos desde esta parte del yo, un sujeto equilibrado, cómo procedería y cómo procedimos, ¿de acuerdo a un yo de una identidad nacional así, en este sentido, o desde una perspectiva de un super yo rígido, estricto, o desde una perspectiva del ello, loca, salvaje, lúdica, no creo, autodestructiva posiblemente. Y entonces, bueno, me hizo pensar que podríamos realizar una serie de cruces interesantes y pertinentes para analizar lo que sucedió. Si se fijan, estamos en un ámbito de lo político, pero estamos haciendo un abordaje diferente que nos permite hacer un análisis, una reflexión de carácter filosófico, psicoanalítico, existencialista, humanista, que nos da oportunidades diferentes para hacer preguntas diferentes que nos pueden ayudar a encontrar las respuestas adecuadas. Entonces, a partir de esto se va desarrollando un camino, y ya en el abordaje de lo psicoanalítico planteaba que tenemos lo que decía Freud, un inconsciente enorme y una parte muy pequeña consciente, ¿no? Tendríamos que profundizar, reflexionar entonces en las profundidades del inconsciente. Santiago Ramírez nos haría pensar, para los que conocen este nombre, que bien, y los que leyeron también el libro de Santiago Ramírez, y los que no lo conocen, pues bueno, un psicoanalista mexicano que hizo un libro muy interesante también, que podemos compaginar con el trabajo del laberinto de la soledad de Octavio Paz. Y siempre tenemos provocaciones, por eso leer nos ayuda a pensar, a ver circunstancias de manera diferente. Entonces, hoy es la invitación a reflexionar sobre estas tres preguntas. Hay más cosas que se pueden decir, seguramente, definitivamente, pero hoy la idea es que sí van a ser menos de 15 minutos y plantearte estas preguntas si las quieres reflexionar. ¿Los mexicanos nos conocemos? ¿Qué diría Octavio Paz? Esa es una pregunta aparte. Y la otra es, ¿tú te conoces? Y finalmente la puedes plantear a otros sujetos y planteártela en primera persona, como yo me la hago a mí mismo. Yo me conozco. A veces los caminos por el laberinto tienen señalamientos, tienen indicaciones que nos permiten avanzar de mejor manera. Y bueno, hasta aquí el día de hoy, en esta mañana. Ojalá que sientas el deseo de reflexionar y de buscar respuestas. Eso es importante, tener el deseo de buscar respuestas. Si no las encuentras hoy, tal vez las encuentres mañana, tal vez dentro de algunas semanas o dentro de algunos años. Por lo pronto, hoy es un buen día para enviar un abrazo grande, también un beso. Y pues bueno, la invitación está ahí. A pensar, a reflexionar, a preguntarnos. Y llegó este momento difícil en que no sé cómo despedirme, pero espero que nos volvamos a ver aquí, en mis caminos por el laberinto. Hasta luego.